Hola, buenos días. Rituales matutinos. El despertador a las 5:30, por supuesto, hora del este. Se despierta antes amanecer, se ata las zapatillas y corre por las calles tranquilas. Cada paso es un recordario de resiliencia, la misma disciplina que exige su equipo. Después de una breve sesión de levantamiento de pesas, se ducha, se vista y repasa los KPI del día con un café bien cargado. Su mantra: nunca de rindas. El día comienza con claridad y propósito. Está Llega al trabajo a las 8:30, está en la planta de operaciones. El zumbido de los auriculares, el ritmo de las voces y el brillo de los paneles lo reciben. Camina por los pasillos saludando a los agentes por su nombre, porque el liderazgo es personal. Revisa las métricas diarias, niveles de servicio, llamadas atendidas en 20 segundos, resolución en la primera llamada, problemas resueltos en el primer contacto, satisfacción del cliente, puntuaciones de CSAT, Customer Satisfaction, de las encuestas. Cada cifra cuenta una historia. Cada baja es un desafío, cada remate es una victoria. Ujú. Batallas del mediodía. A las 11 preside la reunión de operaciones. Los líderes de equipo informan sobre el rendimiento, las escalas y la retroalimentación del cliente. Esa mucha sintetiza y replantea los problemas para convertirlos en oportunidades. Cuando un cliente plantea inquietudes sobre el aumento del tiempo promedio de manejo, no entra en pánico. En cambio, elabora un plan inspirado en Six Sigma, Lean Six Sigma. Ah, Análisis de causa raíz, root cause analysis, sesiones de coaching para agentes, ajustes de procesos para reducir la fricción. A las 2 está una llamada con el director global del cliente. Tranquilo, refinado a la estrategia, convierte los datos en narrativa y las cifras en confianza. Retuna vespertina, la planta se llena de gente a medida que los clientes Estados Unidos se despiertan, supervisa los paneles de control, apoya a los líderes de equipo y interviene cuando aumentan las escaladas. Conoce las consultas habituales después de fracturación, resolución de problemas técnicos, seguimiento de pedidos, pero también conoce el lavado humano, agentes bajo presión, clientes frustrados. Su función es mantener el sistema resiliente y la gente inspirada. Reflexión vespertina. A las 7 sale de la oficina. Las luces de la ciudad parpadean mientras conduce de regreso a casa. Reflexiona sobre el día, victorias en los niveles de servicios, lecciones de las escaladas, lucencia de su equipo. En casa, cena con ellos, se relaja con música, Eye of the Tiger, We Will Rock You, y anota sus pensamientos en un diario.
para el liderazgo no se trata solo de KPI, Key Performance Indicators, sino de dejar un legado antes de anostarse. Establece los objetivos del siguiente, otro día, otra ronda en el ring. ¿Ok? Gracias.